Estamos, conforme avanza el proyecto de remediación, estamos disminuyendo los riesgos asociados. Gracias. Carlos, no sé si tienes más preguntas en el webinar. Sí, tenemos una de Dalila Navarrete, de Medio Ambiente en Managua, Nicaragua. De los contaminantes, ¿cuál fue el más difícil de manejar o tratar? Bueno, desde el punto de vista, tenemos que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista toxicológico, el plomo es el contaminante que tiene más riesgo asociado. 50,000 partes por millón de plomo en el suelo, de acuerdo al modelo Juvic, pues tendríamos concentraciones de plomo en sangre muy seguramente por arriba de 10 microgramos por decilitro, que es el límite que se establece a nivel internacional y también nacional. Entonces, el plomo tenía el primer lugar en cuanto a contaminante en su espectro tóxico, pero también para nosotros representaba un contaminante prioritario, ya que representaba una erogación importante para poder confinar un volumen considerable de material con esas características. Entonces, el plomo, bueno, tiene un primer lugar. Y en cuanto a tratamiento, el tratamiento en sí, quizás las fracciones pesadas representan todo un reto, porque son difíciles de degradar. Sobre todo estamos hablando de combustóleo que duró intemperizado durante 40, 50 años y que necesitaban buscar una alternativa de remediación que se ajustara a un esquema económico pues muy limitado y también bajo una condición de riesgo muy bien establecida. Entonces yo creo que son las dos condiciones de los dos contaminantes que tienen diferente escala de valoración, por una parte la parte toxicológica y por otra parte el esquema de remediación asociado. Gracias. Carlos, ¿hay otra pregunta? Sí. Adelante. Una pregunta de Mauricio Vázquez, en Heredia, Costa Rica. ¿Quedó un plan de monitoreo ambiental en el sitio para el largo plazo? Estamos obligados, el reglamento y la ley nos establecen un esquema de monitoreo, sobre todo en lo que es la celda de estabilización. Generamos un sistema que periódicamente estamos tomando muestras acerca de la posible lixiviación de contaminantes depositados y también de la condición del material depositado. Ese es uno de nuestros esquemas de monitoreo. Y también, bueno, en aquellas áreas que tenemos un proceso de remediación activo en el momento, también tenemos un esquema de monitoreo dependiendo del tipo de contaminante que estamos tratando. Vamos a tomar otras preguntas acá en la sala, acá con el licenciado Bustamante. Felicidades por el trabajo. La pregunta es, al momento de llevar a cabo la remediación, yo me quiero imaginar que tuvo que haber tenido alguna autorización de impacto para la reconstrucción de los edificios, y obviamente al hacer eso, al momento de que se le autorizara, pasó por consulta pública y es también parte de lo cual el público en general tuvo que haber hecho sus comentarios para que llegaran a la conclusión en el nivel resolutivo de que formara parte del comité de, digamos, reconstrucción del sitio. Así es, fue para nosotros algo prioritario, identificar los esquemas de reutilización de edificios, sobre todo buscando mantener la fisionomía del edificio, respetarla y buscar esquemas de limpieza que afectaran lo menos posible. Y para eso, bueno, hicimos todo un estudio de tratabilidad de las superficies afectadas. El extremo, y lo digo como ejemplo, fue un edificio que fue construido en 1904, toda la armadura es de madera, sin embargo teníamos una afectación importante en el suelo, de tal forma que hicimos un inventario de toda la estructura, se desmanteló toda la estructura, limpiamos el sitio y volvimos a meter la misma estructura, siguiendo un orden exacto de cómo es su condición original. Acá tenemos otra pregunta. ¿Puede levantar la mano? Sí. Unas amplias felicitaciones por el trabajo. Realmente hemos estado en Aguascalientes, hemos visto de manera directa el trabajo y el logro que han hecho ustedes.
Muchas gracias. Dos preguntas nada más. En comparación con Petróleos Mexicanos, aquí, ¿qué tanta se involucraron universidades? Por lo que entiendo, fue el sector privado el que participó. Y una segunda pregunta, ¿qué costo operativo se ha tenido ahorita hasta la fecha? Bueno, de forma inicial sí estuvo involucrada la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo, trabajando en la universidad, inicié el proyecto de remediación en un inicio. Sin embargo, pudiéramos decir que el desarrollo de las acciones de remediación no estuvo a cargo de la universidad. La universidad únicamente se encargó de hacer el plan estratégico, de diseñar los esquemas de remediación, de hacer los estudios de evaluación de riesgo y proponer los parámetros de remediación, de supervisar las acciones de remediación. Sin embargo, la acción propia de la remediación estuvo a cargo de empresas particulares. Hay una diferencia importante con relación a la 18 de marzo. Y la diferencia quizás es más abismal en el esquema económico, ¿sí? Yo recuerdo mucho cuando el señor gobernador nos invitó a participar en el sitio, me decía: doctor, dice que tenemos la intención de rescatar los talleres de Ferrocarril Nacionales de México y estoy en un dilema. Y el dilema es que una parte de mi consejo consultivo me dice que no debo de hacer eso porque es un sitio muy contaminado y no vamos a tener dinero para poderlo remediar. De tal forma que mi dilema es, bueno, sí es cierto, está contaminado, pero son 89 hectáreas que están prácticamente en el centro de la ciudad. Y es nuestra responsabilidad, pues, iniciar acciones de remediación de este sitio, porque Ferrocarriles Nacionales de México tiene en su inventario, o tenía en su inventario, 59 sitios, y no tenía dinero. De tal manera que podríamos esperar que la acción de remediación se pudiera tardar varios años. Nos encargó dos cosas el señor gobernador. Una, que hiciéramos un estudio para saber cuál era el daño y cuánto costaba remediarlo. Y por otra parte, él empezó a hacer un estudio actuarial con el fin de poder vislumbrar cuál era el valor económico del sitio. Y en un momento dado, pues tener los dos esquemas. Cómo está de dañado, cuánto cuesta remediarlo y cuánto cuesta, cuánto es el valor comercial del sitio. Bueno, empezamos a trabajar, nos tardamos más o menos 1 año, 4 meses, caracterizando y haciendo un estimativo de la acción de remediación. En aquellos años, estoy hablando 2001, 2002, pensábamos que 650 millones de pesos era una cantidad suficiente para poder hacer la remediación. Cuando nosotros le presentamos el resultado al gobernador, pues la verdad es que le dio mucho gusto. Dice: en días pasados me presentaron el valor actuarial del sitio. El sitio tiene un valor de 5.200 millones de pesos. De tal manera que si me cuesta 600 millones de pesos remediarlo, adelante, vamos a remediarlo. Así es como se inició la acción de remediación. Después de casi 10 años que llevamos en esto, nos hemos gastado 480 millones de pesos. Eso es lo que se ha gastado en la remediación. Esto incluye la acción de remediación y también el desarrollo de algunas áreas que le llaman los expertos como esquemas de edificios ancla o edificios o áreas privilegiadas que de alguna manera tienen la vocación de atraer la atención del público y de favorecer la acción de remediación de áreas asociadas. Por ejemplo, el edificio de reparación de locomotoras, que es emblemático, se invirtieron casi 60 millones de pesos en restaurar ese edificio. Sin embargo, aledaño a ese edificio tenemos otro que es Casa de Fuerza. Es un edificio impresionante en donde Sambors se interesó en el edificio y hizo una relación comercial con el gobierno del estado y invirtió dinero para hacer la remediación de esa área. De tal forma que este esquema de inversión inicial por parte del gobierno del estado, detonar áreas privilegiadas o áreas ancla y favorecer la acción de remediación mediante inversión privada bajo un esquema de
¿cómo se llama? De un esquema que le favorece el explotar ese tipo de concesión durante un cierto tiempo, ha desarrollado mucho la acción de remediación sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero. Sí, el CRIT. Es que el hospital de enseguida son CRIT, son, si ustedes están de acuerdo con el Teletón, con ese dinero es con lo que se hace. Entonces la pregunta fue si el CRIT pagó por el hospital que vieron enseguida. Esa es la pregunta. Sí, efectivamente, nosotros hicimos la acción de limpieza del sitio, pero el CRIT, el Teletón, pagó la construcción del edificio y forma parte de ese esquema estratégico de empezar a detonar áreas, empezar a ubicar vocaciones específicas, centros atractivos, para de esa forma desarrollar la acción de remediación en áreas adyacentes. Carlos, no sé si tienes otra pregunta en el webinar. Sí, otra de la planta en Argentina, de Pablo Baez. ¿No se previó la desolución térmica como técnica para las fracciones pesadas de hidrocarburos? No la consideramos por dos razones. Cuando nosotros iniciamos la acción de la biorremediación, estamos hablando del año 2003-2004, es una técnica que no estaba muy bien estandarizada aquí en México, muy cara, de tal forma que no consideramos que era una alternativa adecuada para el sitio. Otra de las cosas importantes es que contábamos con grandes extensiones de áreas cubiertas con losas de concreto, de tal manera que la alternativa más económica era precisamente la biorremediación. ¿Tienes otra pregunta, Carlos? No tengo más. Tomamos otra acá en la sala. Doctor, en cuanto al monitoreo después de la, digamos, liberación de las áreas, ¿a cuántos años está considerado el monitoreo? Y si de alguna forma se va a obligar al gobierno federal o estatal a seguir con este monitoreo, porque es costumbre que cambian gobiernos, se cambia la política, entonces muchas cosas que ya están encaminadas se truncan. Tiene mucha razón, cambia muchas veces de un sexenio a otro y también eso es frecuente a nivel de las entidades. En el caso de la celda de estabilización generamos un esquema de monitoreo. Primero es cada 3 meses después del término del proceso constructivo, después cada 6 meses. Si no encontramos evidencia de lixiviación y tampoco de infiltración, se hacen periodos más largos, ¿sí? Ahorita, si mal no recuerdo, es cada 2 años. Estamos tomando muestras para ver si hay lixiviación o si hay infiltración. Hasta ahorita, afortunadamente, no hemos encontrado ninguna evidencia de que exista escape de material. Tenemos el esquema de monitoreo dentro de la celda, pero también tenemos 3 pozos que suministran agua a la población, que están en áreas estratégicas siguiendo el gradiente hidráulico, y que también monitoreamos la presencia de plomo, y eso se hace cada mes, de tal manera que hasta ahorita no hemos encontrado evidencia de contaminación. Acá tenemos otra pregunta. ¿Alguien más tiene pregunta acá en la sala? Acá. Sí, son 2 preguntas de naturaleza completamente distinta. Pensando en el proyecto final, es decir, hacia la conclusión del proyecto, ¿qué porcentaje de todo este espacio se destinaría a uso comunitario y qué porcentaje estaría destinado a uso productivo por parte de empresas privadas? Eso por un lado. Y por otro lado, otra pregunta que no tiene nada que ver, si en relación a las celdas hay alguna proyección de atenuación natural estimada, es decir, si se piensa alguna curva de atenuación natural y en cuánto tiempo podría llegar hasta un determinado nivel que, más allá de la estabilización, no implique peligro más que riesgo. Bueno, en cuanto a la primera, de forma inicial el porcentaje ha cambiado un tanto, ¿sí? La estrategia inicial es que todas aquellas áreas con una